Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Marcos 2:13. Y volvió a salir al mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dice, sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces este Leví, ¿no? Es Mateo, es uno de los, ahora ya es uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Uno de los 12 discípulos, porque Jesús tenía muchos discípulos, pero los más cercanos son los 12, ¿no? Entonces Leví es Mateo, el que escribió el evangelio que leímos hace poco, el evangelio de Mateo, ya, ese es aquí ya Jesús lo llamó y ya Leví decidió ser su discípulo, ¿no? Bueno, 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en la casa de Mateo, o sea, Mateo, cuando ya decidió seguir a Jesús, hizo una cena, como una celebración, una cena en su casa, ¿no? Y Mateo era cobrador de impuestos, quiere decir que era un hombre que tenía recursos, que era acomodado. Los que cobraban impuestos tenían dinero. Entonces hizo una cena, ¿no? Bueno, entonces, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Entonces vamos a quedarnos aquí un poquito en el 17, ¿no? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a enmienda. Entonces, es interesante lo que dice Jesús, ¿no? Porque amigos, todos somos pecadores, ¿no? Pero la situación es esta, ¿no? O sea, se podría hacer dos diferencias quizás, ¿no? Todos somos pecadores, pero quizás pienso, ¿no? Que Jesús está haciendo una diferencia entre aquellos que los pecadores que sí respetan la ley, que siguen la ley, que aman a Dios, y los pecadores que están alejados de Dios, no, pero todos somos pecadores. O quizás aquellos que se piensan que sí son perfectos, ¿no? ¿No? Los justos, pero que, ¿quién, no? ¿Quién es perfecto? Y aquellos que sí reconocen que son pecadores, ¿no? Entonces dice Jesús, he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo creo que o quizás los justos son aquellos bueno, que son pecadores, pero que sí aceptan el mensaje de salvación, ¿no? Eso. O sea, esos son los justos. Los justos son pecadores que aceptan el mensaje de salvación de Jesús. Y los que no son justos son los que necesitan, ¿no? Que, yo qué sé, que Jesús les explique más, ¿no? Pero todos somos pecadores, todos excepto Jesús, obviamente, ¿no? Entonces, dice, no he venido a llamar a los justos. Jesús es el único que nos hace justos, amigos. O sea, nadie es justo. O sea, solo si recibimos la salvación de Jesús, Él nos viste con su justicia, ¿no? Nosotros no. Y si no a los pecadores, a enmienda. Entonces está ahí para... Jesús ha venido para salvar, ¿no? Para salvar a todo el mundo, pero vino a Israel, ¿no? A salvar. Bueno, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces primero vamos a ver que están ahí, imaginamos, están en la mesa, Mateo, con un montón de invitados, entre algunos hay fariseos, hay publicanos son los que colectan impuestos, un montón de gente en la cena. Y de ahí se acercan, y también está Jesús con sus discípulos, están ahí cenando, compartiendo, conversando, y cenando, comiendo, ¿no? Porque es una cena. Entonces los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Ahora, en estas alturas, Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces yo me imagino que los discípulos de Juan
están ayunando para... ¿cuál es el propósito del ayuno? El ayuno, amigos, no se hace en una época de felicidad, de celebración, ¿entienden? El ayuno es cuando, por ejemplo, el rey David tenía un hijito, que tuvo un hijito, pero ya Dios le había dicho que su hijito no iba a morir. Entonces el rey David decidió ayunar para acercarse a Dios. De repente quizás Dios cambiaba, ¿no?, su parecer y le daba la vida, ¿no? Porque estaba enfermo su hijito. Pero Dios ya le había dicho que iba a morir y el hijito murió. O sea, Dios se lo llevó, ¿no? Dios se llevó al hijito. Entonces, en el momento que el bebito murió, el rey David dejó el ayuno. Entonces el ayuno es como para acercarse a Dios. Quizás Dios tenga misericordia en esa situación difícil que estoy y me puedo acercar más a Dios y saber su voluntad, ¿no? Saber, Él me va a decir qué es lo que va a hacer, ¿no? El ayuno, o sea, el ayuno no se hace en una situación de felicidad, de celebración, no. O por ejemplo, cuando hay guerra, ¿no? En Israel hay guerra, o un rey extranjero ha declarado la guerra y la gente está preocupada. ¿Qué hacemos? ¿Nos debemos acercar a Dios? ¿Qué hacemos? Hacen por ley un ayuno para que acercarnos a Dios y saber qué nos dice Dios, qué debemos hacer en esta situación, ¿no? Entonces el ayuno es para acercarse a Dios. Es para acercarse a Dios, dejar la carne, dejar nuestra carne y acercarnos a Dios, porque Dios es espíritu y verdad, ¿verdad? Entonces ser más espiritual, pero no, generalmente el ayuno no se hace en una cosa de felicidad, una situación de felicidad, no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces yo me imagino que los discípulos de Juan están haciendo un ayuno para acercarse más a Dios, para ver si Dios les responde y si en su misericordia liberan a Juan, una cosa así, ¿no? Liberan a Juan o pueden, ¿no? Pueden sacarlo bien, que esté sano, una cosa así. Eso, yo me imagino que por eso los discípulos de Juan están ayunando. Ahora, acá dice que los fariseos también ayunan. Ahora, ¿por qué razón ayunaban? No sé, quizás es una cosa personal, pero le dicen a Jesús, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y dice, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Como diciendo, todos ayunan menos tus discípulos, que tus discípulos paran comiendo. O sea, le están como, ¿no? Reclamando eso, como diciendo, sus discípulos paran comiendo, ¿no? Como diciendo como que son carnales, como no les importa nada, una cosa así, ¿no? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entonces ahí Jesús ya les dio toda la respuesta. O sea, lo que quiere decir Jesús es que, amigos, lo que pasa es esto. Israel, y ellos lo saben, es como la esposa de Dios Padre. Cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos y un poquito antes que Dios bajó al monte Sinaí y Moisés habló con Dios y todo Israel escuchaba la voz de Dios. Entonces eso fue como una celebración, como un matrimonio casi, ¿no? Y después Dios le dio los mandamientos y eso. Entonces ellos, yo estoy segura que deben haber entendido esta analogía. Entonces ellos sabían que en un futuro iba a venir un rey, un Mesías, un Salvador. Y aquí Jesús está diciendo, ¿qué está diciendo? A ver, está diciendo, ¿no? Esperen. Pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos. O sea, Jesús está diciendo que Él es el esposo. O sea, que Él es el esposo, que Dios está ahí con ellos. O sea, ¿cómo van a ayunar si Dios está con ellos? Y ese es el propósito más grande de Israel, que Dios esté con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ayunar? No es una ocasión de tristeza, de dificultad, de que no saben qué hacer. No se tienen que acercar a Dios, o sea, no tienen que hacer un esfuerzo extra para acercarse a Dios porque ya Dios está con ellos, ¿no?
Entonces Jesús le dice, pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos, o sea, Jesús, Dios está con ellos, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Claro, si están con Dios, están junto a Dios, deben estar contentos, celebrando, obedeciendo, amando a Dios, ¿verdad? Amando a Dios, amando a Dios. ¿Por qué ayunar? Ayunar es una situación difícil, dolorosa, de enfermedad, de muerte, de guerra, o una situación difícil en general, ¿no? Un problema serio. Pero si el esposo, Dios está con ellos en persona, más bien es amar al esposo, celebrar, amar, obedecer, disfrutar, conversar. No, no tiene sentido. Y después, ¿qué dice acá? Jesús dice 20, más vendrán días cuando el esposo les será quitado de ellos y entonces en aquellos días ayunarán. Claro, aquí ya Jesús está diciendo que Él no va a estar ahí en persona para siempre. Ya va a haber un momento en que Jesús va a regresar al cielo, ¿no? Después de la resurrección. Jesús va a regresar al cielo y bueno, lo bueno es que Jesús prometió el Espíritu Santo. Así que bueno, Jesús se fue, pero después, poco después, no mucho después, trajo el Espíritu, trajo el Espíritu Santo, ¿no? Envió el Espíritu Santo, perdón, en el día de Pentecostés. Pero eso es lo que está diciendo aquí Jesús, porque esto se me regresa. Ok, bueno, entonces vamos a seguir lo que sigue, ¿no? Entonces no hay necesidad de ayunar porque el esposo, Dios mismo, está con ellos. Entonces seguimos. ¿Qué dice Jesús? 21. Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Entonces, yo voy a compartir sinceramente, a mí esta parte se me hacía tan difícil de entender, ¿no? Y hay varias interpretaciones que son buenas, ¿no? Más o menos buenas, más o menos no tiene, pero uno sabe que como que hay algo falta, como que no estoy segura, o sea, sí puede ser, pero no estoy segura de la interpretación que uno escucha, que te enseñan, puede ser esto, puede ser lo otro, y gracias a Dios, amigos, que la Biblia es tan consistente, que las figuras, las palabras que se usan en un lado, por ejemplo en Marcos, la mismita palabra va a tener ese mismo significado o ese mismo simbolismo, por decir, en Génesis o en Éxodo. Libros que se escribieron miles de años o más de 1000 años o cientos de años antes por diferentes personas. Es increíble lo consistente que es la Biblia cómo las palabras tienen ese mismo símbolo. Y yo creo que Dios sabía que, y si también a veces dicen, no, que tal traducción es así, que no, que lo han traducido, no. Y la gente que habla hebreo y griego, no, tienen que leer en hebreo y en griego. Y seguramente es mejor, pero gracias a Dios, porque Dios mismo sabía cómo es el ser humano, que Dios ha agarrado palabras, cosas, y ese significado de esa cosa significa igual en otro libro, ¿no? Por ejemplo, aquí en Marcos, que en Éxodo, o en Génesis, o en Zacarías, ¿no? Es el mismo símbolo, simboliza lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Aquí no está, pero por ejemplo la levadura. La levadura en la Biblia simboliza algo corrupto, algo, el pecado, algo que no está bien. Ese es un símbolo. La levadura en sí no es mala, la que comemos en el pan, pero el símbolo que tiene la Biblia es consistente. Es consistente en toda la... Entonces, lo mismo es acá, amigos. Y vamos a verlo. Y de aquí ya voy a terminar pero es importante entender esto porque esto mismo está en Mateo y creo que también está en Lucas y no sé si en el Evangelio de Juan, creo que en los 4 evangelios. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿No? Primero le reclaman por qué sus discípulos no ayunan. Él ya dijo claramente que Él es el esposo
y que o sea, que como la esposa, o sea, va a estar triste o ayunando, que es como que un símbolo de hacer algo, no es un símbolo, ayunar es una acción para acercarse más a Dios, ¿no? Para buscar ver la voluntad de Dios. Generalmente se hacen situaciones difíciles. ¿Por qué van a estar haciendo ayunos si Dios mismo está con ellos, el esposo está con ellos? Entonces no tiene sentido. Y aquí Jesús, ¿qué dice? Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Ok, entonces tenemos un vestido viejo y un vestido nuevo, ¿verdad? Y ahora, si uno lo ve por las palabras, tiene sentido. Nadie va a estar reparando un vestido viejo y ponerle un trozo de vestido nuevo. No tiene sentido, ¿verdad? Lógicamente no tiene sentido. No va a combinar bien, se va a romper el vestido viejo. Eso, si uno lo ve así fríamente, tiene sentido, tiene razón Jesús. Pero esto tiene un significado más grande, ¿ok? ¿Y cuál es el significado más grande, amigos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando nosotros recibimos la salvación de Jesús, ¿qué hace Jesús? Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, sinceramente, con Dios, hacia Dios, sinceramente. Creemos en la muerte y resurrección de Jesús. Ok, bien, creemos en la muerte. Señor, por favor, sálvame, entrego mi vida a ti, ¿no? Uno acepta la salvación de Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres el Hijo de Dios, sálvame. Ya. Uno se arrepiente, acepta. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, Jesús, y uno sincero, obviamente, ¿no? Jesús te viste de tu justicia, de su justicia, no nuestra justicia, nosotros somos pecadores. Jesús envía el Espíritu Santo nos envía y nos viste de su justicia. O sea, nosotros, si hemos aceptado la salvación de Jesús, estamos vestidos de la justicia de Jesús, de la justicia del Hijo de Dios, que es perfecto, que nunca pecó y que incluso dio su vida para salvarnos. Entonces, ese es nuestro vestido. Nosotros estamos vestidos de Jesús, que Él es santo. Nosotros no somos santos como humanos pecadores, pero Jesús sí es santo, ¿entienden? Y es justo, entonces nos viste con su justicia. Entonces, acá, aquí lo voy a decir así. Una persona que no tiene la salvación de Jesús, o sea, su vestido de perdición no se puede mezclar con el vestido de salvación de Jesús, ¿entienden? ¿Entienden lo que digo? Una persona que no sabe de Jesús o quizás ha rechazado el mensaje de salvación de Jesús, porque hay mucha gente que no acepta la salvación de Jesús y hay mucha gente que no sabe del mensaje de salvación. Ese vestido no se puede mezclar con el vestido de la justicia y salvación de Jesús. Es imposible, ¿entienden? No se puede mezclar. Entonces, para mí, ese es el paño viejo, es nuestra naturaleza. Que la verdad que nosotros, sin la salvación de Jesús, vivimos acá, pero estamos muertos en nuestros pecados. Todos adultos estamos muertos en nuestros pecados si no hemos recibido la salvación de Jesús. Recibimos la salvación de Jesús, Él nos viste de su justicia. Entonces, la perdición de nuestros pecados no se pueden mezclar con la salvación de Jesús. Imposible. Entonces, para mí, ese es el paño viejo y el paño nuevo. Ahora hay otras interpretaciones. También yo antes pensaba, y puede ser, no estoy diciendo que no sea, que el paño viejo representa más como la ley, como la gente de Israel que observaba la ley, que seguía la ley. Ahora, seguir la ley está bien, pero nadie seguía la ley al 100%. La ley era como un espejo que nos reflejaba que Israel, que eran pecadores. Nadie seguía la ley al 100%. ¿Entienden? Entonces la ley no salvaba, era más como que un espejo. Pero la salvación de Jesús, si uno cree en la salvación, en este caso para ellos que todavía Jesús no ha muerto ni resucitado, ellos tenían que creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad?
Pero para nosotros, amigos, la salvación de Jesús es aceptar su mensaje de salvación, arrepentimiento de pecados, creer en su muerte y su resurrección, y entregar nuestra vida a Él completamente, confiar nuestra vida a Jesús, que es el Hijo de Dios. Entonces no se puede mezclar nuestro vestido de no ser salvos, de perdición, con el vestido de salvación de Jesús, ¿no? No se puede mezclar. Entonces seguimos, el segundo. Miren, entonces aquí sigue, ¿qué dice? Ni nadie, en el 22, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces aquí no es casualidad. A veces uno dice, como uno dice cosas en el momento, uno dice que de repente Jesús decía cosas en el momento. No, bueno, de repente sí lo decía en el momento, pero es tan significativo lo que dice. Tan significativo, es increíble el peso, el significado de sus palabras. Y Jesús es tan maravilloso que Él no tiene que estar diciendo, yo soy inteligente. Jesús es inteligente, no tiene que estar diciéndolo, no es como un ser humano, como nosotros todos así, ¿no? Que uno quiere lucirse, no, jamás. Jesús es humilde y es inteligente y jamás deja saber, jamás hace sentir a la gente que es tonta, ¿no? Jesús, claro, le dice a los fariseos, ¿no? Que ustedes son, o sea, como que ustedes pretenden, a la gente le dice, no, le dice la verdad, pero jamás de una manera ofensiva, sino con autoridad. Entonces, qué diferente es Jesús, ¿no? Qué grande es Él, qué inteligente, qué misericordioso, no sé cómo decirlo, qué grande es Jesús, ¿no? No es como nosotros, es hombre, pero no es como nosotros, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Esto es lo del vino, dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ahora, yo pensaba, lo dijo en el momento, pero es un significado, amigos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros recibimos la salvación de Jesús, Jesús mismo nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amigos, se derrama como vino. Eso está si están interesados en leerlo, quizás lo leamos, quizás no. Está en el 2 capítulo de Hechos, cuando los discípulos estaban reunidos, ya Jesús ascendió al cielo, pero Jesús les había prometido que tenían que estar reunidos, que iban a recibir el Espíritu Santo. Y están reunidos en el día de Pentecostés y reciben el Espíritu Santo, que se demuestra como lenguas de fuego arriba de sus cabezas, arriba de ellos, y empiezan a hablar en diferentes lenguas de Asia, de África, de Europa, ahí en Jerusalén, así como reciben el Espíritu Santo los apóstoles, ¿no? Y los discípulos de Jesús. Que eran más de 12, o sea, más de los 12 eran los 12, Jesús tenía más discípulos. ¿Cómo se llama? Entonces, esto que está diciendo Jesús, nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, si nosotros tenemos nuestra naturaleza que tenemos, humana, pecadora, nuestra naturaleza, y no hemos recibido la salvación de Jesús, no hemos hecho esa decisión de arrepentirnos, de recibir la salvación, de creer en su muerte y su resurrección, somos como un odre viejo. Entonces, en el momento que nosotros hacemos nuestra decisión por Jesús, nos arrepentimos y recibimos su salvación, Él nos renueva, en lugar de ser como odres viejos, Jesús mismo nos renueva como odres nuevos y derrama en nosotros el Espíritu Santo, que es como vino. ¿Por qué como vino? Dice, pero qué raro como vino. Porque el vino, amigos, obviamente si no es en exceso, da alegría, da gozo, da alegría. ¿Cuánto mejor, amigos, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, que nos da alegría, nos da gozo por la salvación que Dios nos da, por su salvación, por su paz, su seguridad que Él nos da. Ahora, en la Biblia, obviamente hay ocasiones en que el vino sí se usa mal, la gente se emborracha y cosas horribles pasan en la Biblia.
el exceso del vino, pero también hay partes en la Biblia donde el vino es como una cosa que da alegría, ¿no? Que da alegría, si no es en exceso, obviamente, ¿no? Y por eso, amigos, es la comparación del Espíritu Santo con el vino, una cosa que da alegría, una alegría verdadera, la alegría del Espíritu Santo, el gozo. Entonces, en el momento, amigos, que recibimos a Jesús, Él nos renueva completamente y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso acá dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Claro, o sea, si uno no tiene la salvación de Jesús, la renovación, ¿cómo uno va a recibir el Espíritu Santo? No se puede, no se puede. No se puede mezclar una cosa, no se puede mezclar lo que es mundano con lo que es santo, ni lo que es de perdición con los de salvación. No se pueden mezclar las dos cosas, ¿no? Dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Para poder recibir la salvación de Jesús, tenemos que hacer esa decisión, creer en su muerte de resurrección, arrepentirnos, pero es una decisión grande, o sea, es fácil, no es una cosa difícil, o sea, no me parece que sea una cosa complicada, pero uno tiene que arrepentirse y hacer la decisión y creer en la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Conscientemente. Y amigos, eso no es el final, esto es el comienzo de una relación con Dios, de amar a Dios, de alimentarnos de su palabra, de amarle sobre todas las cosas, de obedecerle, de orarle, de pedirle ayuda, de entregar nuestra vida a Jesús. ¿Okay? Bueno, nos quedamos ahí y seguimos mañana con el versículo 23. Chao.